nuevamente les damos una cordial bienvenida, un saludo a todos los presentes en este espacio del Politécnico Internacional Investiga Más. El día de hoy tendremos una charla muy interesante están muy expectantes de escuchar. Hablemos de normas APA con nuestro invitado especial Raúl Cera Ochoa. Él es historiador y magíster en estudios de la cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y hoy día director editorial de la Fundación Universitaria San Mateo. Entonces, Raúl, agradecemos nuevamente pues por estar aquí con nosotros, por querer compartir este espacio. Listo, muy bien. No, bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la presentación. Pues de antemano a todos, muy buenas tardes. Agradecer el espacio al Politécnico Internacional y al profesor Carlos Daza por este espacio, digamos, en estos días que muchísimo se habla de este tema, de lo que, pues, de las convenciones, del estilo que se tiene que usar a diario en la presentación de trabajos. Entonces, pues yo espero pues, que sea un diálogo bastante ameno, a partir, pues, digamos, de preguntas, comentarios que surjan en el chat, lo pueden ir haciendo y, digamos, podemos ir resolviendo en la medida de lo posible. Como les comentaba Adriana, pues hoy vamos a trabajar, digamos, este módulo, o pues este es un micro taller, por decirlo así, porque pues yo no les puedo garantizar de entrada que pues van a salir duchos, como dicen por ahí, con todo lo que tiene que ver con la citación, referenciación de normas, usando el estilo de normas APA, porque pues se reúnen tantos elementos que pues a veces se cruzan, digamos, algunos componentes, algunos conceptos, pero la idea es que en este espacio aprovechemos para tocar, digamos, los aspectos más relevantes dentro, pues dentro de este estilo que se habla comúnmente en la comunidad académica y en la comunidad científica. Muy bien, digamos, ¿qué vamos a conversar? ¿De qué vamos a conversar en este tiempito? Uno, principalmente lo que tiene que ver con la citación. Dos, las citas en el texto. Tres, unas listas de referencia, que pues ya vamos a hacer unas aclaraciones. Y finalmente, unos recursos de apoyo. Yo quiero iniciar, digamos, haciendo una reflexión, ¿no? Precisamente, como les comentaba al inicio, mucho se habla en las universidades, incluso en escuelas. Hoy a los estudiantes se les exige que para presentar sus trabajos tengan que emplear el estilo o las normas APA, ¿sí? Pero entonces uno tiene que como que mirar o reflexionar sobre ese trasfondo que tiene pues, esos estándares, ¿no? ¿Por qué lo empleamos al día de hoy, ¿sí? Cuando pues ya viene, digamos, estamos hablando más o menos de los años de 1920, 1950, que aproximadamente sale la primera edición de normas APA. Entonces, eso, digamos, quiero partir de una reflexión y es lo que tiene que ver esa presencia que tiene el estilo, que tiene este conjunto de lineamientos en los ámbitos tanto académicos como científicos. Y yo quiero mencionar dos coyunturas que han sido vitales para que hoy en día estemos hablando de ese estilo, ¿sí? En la escritura científica. Y uno, digamos, de esos momentos cruciales para el desarrollo o consolidación de este sistema tiene que ver precisamente con la revolución científica. Y pues cuando yo hablo de esa revolución científica, es precisamente, bueno, mirar los cambios que se han dado en los paradigmas. Porque, digamos, yo menciono este cambio de paradigma porque pues anteriormente la validez en las ciencias solamente pues se le asignaba o ese valor que se le otorgaba, digamos, al conocimiento era ligado solamente a las áreas que corresponden a las ciencias exactas o a las ciencias naturales. Estamos hablando de lo que puede ser biología, matemática, química, física. Entonces, se intentaba, bueno, demostrar la validez de estas disciplinas, ¿no? Pero
comienza o se da un cambio en el paradigma donde se insertan estas disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, con las humanidades y precisamente con la cultura. Y eso de alguna manera es lo que permite, o bueno, es uno de los factores que va a incidir para que las normas APA y otro conjunto de normas tengan presencia hoy en las comunidades académicas. Otro momento del que yo les quería comentar, o de pronto situación a través de la historia, es este auge que se comienza a desarrollar con, bueno, digamos, el desarrollo o aparición de los diferentes contenidos o medios en los que se transmite el conocimiento. Pues hoy, digamos, estamos en un boom donde, por ejemplo, solamente, bueno, podemos leer a través de tablets, celulares, equipos móviles, en fin. Pero pues si nosotros hacemos como un barrido por los diferentes momentos que ha tenido la historia, que de pronto fue el papel, que de pronto era en tabla, que era un papiro, bueno, eso de alguna manera también ha posibilitado, ¿sí?, ese auge, esa revolución tecnológica, ¿sí?, que estamos viviendo, la aparición de nuevos dispositivos, las nuevas formas de leer imponen, ¿sí?, un seguimiento o una estandarización en la forma en que se está comunicando la ciencia. Es por eso que estas dos situaciones posibilitan digamos, la aparición, por decirlo así, o la presencia de las normas APA en el entorno académico y o científico. Sin embargo, por eso pues yo les quiero mostrar que pues no solamente es el estilo APA, nos vamos a concentrar en ello, pero no es el único que existe. De hecho, desde las ciencias de la salud ya se está empleando el estilo APA. Entonces, de pronto una pregunta, y pues yo aquí traía de pronto como de manera jocosa, ¿qué pasaría si no, pues todo el mundo escribiera a su manera, de pronto todos escribieran con su propio estilo? Entonces, yo de pronto buscando estas imágenes, encuentro estos memes cuando uno dice, imagino un mundo sin normas APA, y es como que todos felices, todos contentos, porque pues de pronto se ha vuelto como un ladrillo, como una piedra en el zapato, escribir bajo este sistema, ¿cierto? Pero que de pronto no se va a complicar si de pronto, digamos, hay un repaso constante, hay un seguimiento, nos estamos actualizando, ¿sí? Porque, como les dije al inicio, estamos hablando de que al día de hoy tenemos una séptima edición, ¿sí? Estamos hablando que la primera, o bueno, los primeros pinitos que tuvo normas APA, o digamos los lineamientos que se producen desde la Asociación Americana de Psicología, es hacia 1920, la década de 1920, pero que van a tomar fuerza hacia 1950, y pues hoy vemos que es un sistema bastante consolidado. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de normas APA, pues podemos encontrar un sinnúmero de sinónimos, ¿no? Podemos hablar de pautas, de estándares, podemos hablar de convenciones, de indicaciones, de un estilo, pero que todo en su conjunto tiene un propósito. Y ese propósito tiene que se estandarice, que se unifiquen los criterios bajo, digamos, las que se presentan los trabajos escritos, pues ya sea en la universidad, ya sea de pronto en instituciones de básica, media o lo que es secundaria, pero que tienen ese propósito, ¿no? Estandarizar la presentación, la comunicación académica y científica. En ese sentido, el primer punto que vamos a trabajar tiene que ver con esa definición. Y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que las normas APA, si bien trabajan 4 elementos básicos, y pues aquí también quiero hacer como una aclaración, ¿sí? Esos 4 puntos tienen que ver, 1, con el formato general que se emplean en las normas APA, 2, el uso de figuras y tablas, 3, la citación, que es lo que, digamos, me gustaría concentrarme, porque es como que lo denso
casi siempre es como que la piedra, como les digo, como que lo que se les dificulta a los estudiantes, ¿no? Ese tema de que, qué es la citación, qué es lo que debo citar, cómo lo debo citar. Entonces, ese es un primer punto. Pero las normas APA, además de la citación, las referencias, también incluyen, por ejemplo, aspectos éticos, incluyen aspectos que tienen que ver eh, con la estructura formal que tienen los textos científicos, aspectos formales de lo que tiene que ver la lengua, digamos, estos aspectos de ortografía, ortotipografía en algunos casos, y finalmente con el proceso de publicación. Yo aquí quiero de pronto también y hacer claridad que yo no me detengo en los dos aspectos que tiene que ver con el formato general que se emplea en normas APA, ni mucho menos en el uso de tablas y figuras que, si bien son aspectos fundamentales de la presentación de un trabajo, muchas veces pueden variar según los intereses o las normas de presentación que tengan las instituciones, porque eso es como que la norma, ¿cierto?, versus lo que quiere, digamos, una institución de educación superior, digamos, un colegio, cómo quiere que le presenten el trabajo. Entonces, nosotros o de pronto ustedes pueden rastrear información de cuáles son los elementos básicos que componen la presentación de un trabajo. Y nosotros vamos a encontrar de pronto el interlineado, el tamaño de la letra, el espaciado, cómo se colocan las abreviaturas, pero muchas veces este formato puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque de pronto la universidad, si bien acoge el formato APA, de pronto hay detalles de estilo que no le parecen. Entonces, sencillamente, si por ejemplo, y pues aquí les coloco un ejemplo, APA dice que la alineación de los párrafos debe ser a la izquierda y que, por ejemplo, el interlineado debe ser 1.5 y que no debe haber, por ejemplo, separación entre los párrafos, ¿sí? Pero en la institución de educación superior a la que yo pertenezco, sencillamente encontramos donde me dice, yo quiero que el texto sea justificado. Yo quiero que el texto tenga letra Arial, tenga letra Times New Roman, y eso, pues de alguna manera, no es consecuente con lo que nos está presentando las normas APA. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y de alguna manera esa es como mi invitación, ¿no? Que cuando nosotros, o pues de pronto las personas que nos están acompañando en este momento, van a presentar un trabajo escrito, se cercioren de las normas, ¿sí? Esas normas que tiene cada institución. O digamos en un caso particular, que yo vaya a presentar un artículo académico, un artículo científico a una institución, a una revista, revisar las normas de publicación, porque de alguna manera esos detalles, esos mínimos detalles, son los primeros que revisa un editor. Y cuando el editor no encuentra, por ejemplo, que no se cumple con el tipo de letra, que no se cumple con el interlineado, sencillamente, o pues dependiendo del número de artículos, para él es más fácil decir, lo rechazo, gracias, vuelva y preséntelo. Entonces, mi invitación es para que ustedes siempre revisen, digamos, cuál es el formato, sí, que nos está presentando APA versus el formato que les están requiriendo las instituciones de educación superior. Esto sucede muchas veces también con los mismos docentes. ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo ir donde el profesor y pues él muchas veces nos puede decir como que quiero que pues ustedes me presenten un ensayo en normas APA, ¿cierto? Pero pues a veces es como que hay que aclarar los términos en que se presenta el trabajo, porque de todas formas, pues si de pronto el interlineado no corresponde con el que quería el profesor, pues eso me va a bajar puntos. Sí, es una manera como que de que la comunicación en el ámbito académico fluya, ¿sí? No quiere decir que pues, como era lo que les mencionaba al inicio, esa pregunta, ¿no? No es que pues ahora todos tengamos que tomar una forma particular, un estilo para redactar nuestras ideas, para de pronto transmitir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque pues muchas veces yo le decía a los estudiantes,
es que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque pues ustedes ahorita en un título no me van a colocar una letra 18, una letra 20, y pues entonces cuando es el contenido cambian a una tipografía diferente. En fin, hay un cambio diferente en el formato. Entonces, esos dos aspectos de los que les he hablado, lo que tiene que ver con los lineamientos y con el uso de tablas y figuras, es mejor que siempre los contraste. Entonces, el primer punto del que yo les voy a hablar tiene que ver con la citación. Y pues aquí yo voy, digamos, con esa definición ideal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es una citación, ¿sí? Porque pues muchas veces estamos construyendo nuestros trabajos y pues pensamos de que podemos tomar esa idea a nuestro acomodo y pues simplemente si le estoy presentando un ensayo, un artículo científico, pues yo lo puedo tomar y sencillamente no pasa nada. Digamos, hoy estamos en un momento, o digamos, donde todas las instituciones de educación superior cuentan con softwares antiplagio. Y entonces lo que yo copie y no de los créditos, sencillamente eso se va a ver reflejado en los informes de antiplagio. Si bien ninguna idea es original, ¿cierto? Nosotros tenemos que citar aquellas obras que de alguna manera influyeron de forma directa en el trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar unos tipos de citación, ya los vamos a ver, pero nosotros siempre tenemos que respetar esos derechos de autor. Nosotros no queremos encontrar que pues mañana o pasado, si por ejemplo ya yo sustenté mi trabajo de grado, presenté un artículo científico y yo veo que de pronto ese párrafo es copiado y pegado de forma textual, no se me estén brindando los créditos. Entonces, algunas recomendaciones que pues yo doy, y digamos aquí de entrada, es citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando se habla pues de fuentes primarias, muchas veces desde las ciencias humanas, ¿sí? Desde las ciencias sociales, que estamos hablando de fuentes primarias, por ejemplo, una persona que nos colaboró en una entrevista o, por ejemplo, los acervos bibliográficos, ¿sí? Pero aquí, directamente, cuando estamos hablando de fuentes primarias, pues es el documento que de primera mano usted está consultando, porque nosotros vamos a encontrar casos que son citas de citas, ¿sí? Entonces, posiblemente usted encuentra un texto que pues lo está citando otro autor y pues usted también quiere volverlo a citar. Pero lo ideal es que usted se remita a la fuente inicial de dónde está tomando la información, porque muchas veces los autores suelen distorsionar, así sea por una coma, por una palabra, la información que contiene esa fuente primaria. Segundo, usar fuentes confiables de información en la construcción de textos. ¿Por qué eso es importante? Porque hoy en día, digamos, frente al universo o digamos por ese mar de información que tenemos en la web, nosotros no podemos recurrir, digamos, a estas páginas como son Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, que pues de alguna manera permiten a uno aclarar conceptos, pero que no son de primera mano, que no son confiables para, digamos, darle solidez a conceptos, a teorías, a un diálogo con la metodología, construir antecedentes. Entonces, por eso, la segunda recomendación es usar fuentes confiables. Tercero, apoyar con citas, datos específicos como cifras, y definiciones. Nosotros, o muchas veces, lo digo por experiencia, digamos, desde la editorial que pues, yo manejo, nosotros encontramos que muchos autores en el área de las ciencias administrativas toman datos de la Cámara de Comercio, del DANE, y muchas veces no se respeta ese derecho de autor. Muchas veces no se sabe de dónde están extrayendo, digamos, esos datos. Y hoy en día las normas APA nos permiten que podamos citar instituciones o lo que llamamos entidades corporativas. Ya lo vamos a ver más adelante.
Cuarto, es evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. Ya lo vamos a ver con los tipos de citas que se presentan. Pero cuando nosotros siempre estamos como que tomando citas textuales sin hacer un análisis, pues eso de alguna manera le baja puntos a ese trabajo que yo estoy presentando, ¿sí? Yo lo digo por experiencia, porque por ejemplo cuando yo cursaba la maestría, muchas veces, o por ejemplo en el pregrado, uno se acostumbraba a que citaba la fuente primaria sin ningún tipo de interpretación. Entonces, muchas veces tenemos que privilegiar nuestras ideas, lo que estamos entendiendo y el parafraseo, ¿no? Que pues no me voy a adelantar con esa definición. Dice, en el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de usar solamente sinónimos, que pues a veces suele pasar, ¿no? Y lo último es verificar la correspondencia entre citas y referencias. Ya vamos a ver por qué eso es tan importante. ¿Por qué? Porque anteriormente o en otros sistemas se citaba en el cuerpo del texto, pero al final de la lista, bueno, al final del documento se presentaba no solo las referencias, sino una bibliografía. Entonces, uno en esa bibliografía acostumbraba a colocar documentos que sencillamente no habíamos leído. Entonces, nosotros siempre tenemos que verificar que lo que hemos citado siempre aparezca al final. Siguiendo con este tema de las citas, hay dos maneras de presentarlas, según sea narrativa o parentética. ¿Sí? Así de pronto, para tener claro, el sistema normas APA es el sistema autor-fecha. Entonces, según el estilo, digamos, de citación o según, digamos, la información que yo voy a extraer del texto, yo puedo usar una cita narrativa en la que le esté dando énfasis, ¿sí?, a la información que presenta el autor, ¿sí?, de primera mano, o una cita parentética. Esa cita parentética que básicamente es una idea secundaria, ¿sí?, que no está directamente relacionada con lo que presenta el autor. Con base a eso, digamos, según ese estilo de citas, vamos a encontrar dos, que son las citas textuales o directas, que a su vez se dividen en citas cortas y se dividen en citas largas. Por otro, vamos a encontrar las citas indirectas o el parafraseo. Me voy a detener me voy a encontrar particularmente con las citas textuales, que digamos porque es donde comúnmente encontramos casos, ¿sí? Nosotros a veces queremos tomar una idea, queremos tomar un fragmento, ¿sí?, cuyas, digamos, palabras no excedan 40. El número, pues, digamos, límite que nos dice el formato APA tiene que ser 40 palabras. Eso quiere decir que si yo, dentro de mi trabajo, quiero retomar las ideas de un autor y son menor a 40 palabras, yo simplemente las tomo, las coloco entre comillas y pues al final puedo colocar el autor con la respectiva paginación. Pero si en otro caso, ¿sí?, se nos aparece que de pronto yo quiero tomar una cita textual que exceda o que tenga 40 palabras, pues yo tengo que sacarla del papel. Para un poco que esto se entienda, ¿no?, para hacerlo un poco práctico, pues aquí yo les quiero mostrar un artículo. Este es un artículo que es presentado como una revista científica y pues aquí vamos a encontrar muchas de las citas que nos presenta un autor. Me voy a pues detener específicamente en el caso de las 40 palabras. Si bien aquí viene el autor hablando, por ejemplo, del tipo de violencia que se presenta a los medios, él quiso tomar esta cita textual. Sí, pues no se necesita contabilizar. Nosotros podemos evidenciar que se trata efectivamente de un texto mayor a 40 palabras. Si nos damos cuenta, este texto digamos, se encuentra de forma separada al texto principal, ¿sí?
y de pronto tiene una tipografía mayor. El sistema normas APA no nos dice que tiene que tener digamos, un tamaño menor. Esto de pronto lo hacen las revistas como por diferenciar el formato. Pero, digamos, en normas APA, lo importante es que este párrafo que yo estoy señalando acá se vaya de forma separada para diferenciar. Y al final, vean que yo encuentro una cita de tipo parentética. Sí, es una cita textual, pero que al mismo tiempo es una cita parentética, sí, que se está tomando, pues, de X. Cuando, pues, estamos hablando de estas citas indirectas, pues son esas ideas que inciden, digamos, en lo que queremos transmitir, pero que, pues, se le cambia el sentido. Por eso se habla muchas veces de un parafraseo. ¿Sí? Ese parafraseo que, como ya les dije, no se trata pues, de cambiar palabras o de usar sinónimos. No, se trata de interpretar de una manera, pero siempre respetando los derechos de autor. Eso quiere decir que en cualquiera de los casos se tiene que usar la cita parentética. ¿Sí? Aquí también vuelvo de pronto con esta idea jocosa, ¿no? Cuando lees las normas APA, nosotros pues tenemos que hacerlo con lupa, ¿sí? Porque a veces podemos estar fallando en la presentación y pues eso nos puede llevar a que pues nuestro trabajo lo devuelvan o que sea rechazado en algunos casos, si por ejemplo lo quieren presentar en una revista científica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Como les dije, al inicio no se trata, pues ustedes ahorita se van a ir, mejor dicho, súper preparados con lo que contienen las normas APA, porque hay unas herramientas que vamos a ver al final que nos permiten estar en esa constante actualización de esas normas, ¿no? Y que pues al mismo tiempo nos permite familiarizarnos si, por ejemplo, se usa cursiva, si se usan comillas, en fin. Sí, hay personas que de pronto por la experiencia que ya tienen en el campo alcanzan a diferenciar el formato, ¿no? Que de pronto se puede emplear, por ejemplo, para referenciar un artículo de revista de un libro. Entonces, eso de pronto se los ha dado la experiencia, pero para las personas que están comenzando, o como por ejemplo muchos de los que nos están acompañando, que son estudiantes de semilleros, es mejor que empleen estas herramientas que les voy a mencionar al final. Continuando, o digamos, con la segunda parte de este taller, así como a grosso modo, es lo que tiene que ver con la citación en el texto. ¿Sí? Y esa citación en el texto va a depender según el número de autores, ¿sí? Que se presenten. Nosotros podemos encontrar artículos que pues lo presenta una persona, un capítulo del libro que es presentado por 2, por 3, por 5, incluso por 10, porque pues eso puede pasar, ¿sí? Entidades corporativas, organismos internacionales, y pues nosotros aquí con las normas APA, según su última versión, pues nos va a, digamos, a establecer las formas en que lo podemos hacer, ¿sí? Ustedes van a encontrar acá 3 formas, digamos, de hacerlo, según si es un trabajo de un autor, 2 autores, incluso de 3 a más. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál puede ser esa diferencia entre que, por ejemplo, lo que se esté colocando entre paréntesis sea el año, que puede ser que solamente se esté colocando entre paréntesis todo lo que es el apellido y el año, o sencillamente que no se coloque nada en esa, digamos, no se coloque entre paréntesis la citación? Eso va a depender mucho de lo que yo les mencionaba sobre la cita narrativa o de la cita parentética. Entonces, nosotros vamos a encontrar según el énfasis que se le quisiera dar a las ideas dentro del cuerpo del texto. Entonces, nosotros vamos a encontrar acá que el énfasis va en el autor, porque lo primero que se está mencionando es su apellido o los apellidos, ¿sí? Acá, pues que en este caso sería una cita de tipo parentética, porque se está dando una, digamos, bueno, se le está dando relevancia a lo que tiene que ver con unas ideas secundarias
o que pues el autor no la está interpretando, ¿no? Y finalmente, esta que no coloca paréntesis, que está haciendo énfasis en el año de publicación de, digamos, del autor o del documento, ¿no? Pues de lo que él está citando. Esto llega a aplicar cuando son dos autores, incluso cuando son hasta tres o más autores. La diferencia que vamos a encontrar es que cuando nosotros encontrábamos más de tres autores, tenemos que encontrar tenemos que colocar la partícula et al. Anteriormente, o por lo que yo recuerdo de la sexta edición de Normas APA, es que en la primera, digamos, vez que se mencionaba a un autor, se tenían que colocar todos los apellidos, pero desde la segunda vez que yo volvía a citar, se colocaba la partícula et al. Lo que nos dice las normas APA en esta última versión es que pues usted no tiene que nombrarlos, no tiene que nombrar los 3, los 4, los 6, los que tenga. Usted lo único que tiene que hacer es colocar el apellido y acompañarlo de la partícula et al. Vamos a encontrar otros casos, como son los autores corporativos, los trabajos anónimos o los pues, que son sin fecha, o incluso los que son citas sin paginación, citas de citas o comunicaciones personales, que son las llamadas entrevistas. Cuando hablamos de los autores corporativos, pues son los que se acostumbran a citar instituciones como la Organización de Naciones Unidas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que es el DANE. ¿Qué nos dice exactamente Normas APA? Que usted, cuando vaya a citar un autor corporativo, siempre tiene que realizar la definición de esas siglas. Aunque pues parezca obvio para algunos lectores, ¿no? Pero de pronto yo puedo colocar ONU, puedo colocar DANE, puedo colocar RAE, y pues algunos lectores desprevenidos no conocen el significado de esas siglas, ¿sí? Lo ideal entonces es que usted en la primera citación que realice de esos autores corporativos, pues haga la definición de ese autor. Ya desde la segunda y tercera vez no tiene que volver a repetir pues el nombre Organización de Naciones Unidas, sino simplemente va a colocar la abreviatura ONU, DANE, pues según la institución que ustedes estén nombrando. También vamos a encontrar trabajos anónimos, ¿sí? Y uno dice, venga, pero ¿y entonces cómo yo cito en el cuerpo del texto, pues, digamos, si no tiene apellido, no tiene nombre? Lo que nos dice las normas APA es que yo tengo que colocar las iniciales del artículo, ¿sí? Del nombre de esa contribución de la que yo estoy extrayendo la información. O, digamos, si es un trabajo que no tiene fecha, se le tiene que colocar la indicación SF, que es lo que nos indica que no tiene fecha. Otros casos aplican, digamos, cuando se colocan citas sin paginación. Y eso también suele ocurrir. Que, por ejemplo, usted tome información de una página web, ¿sí? ¿Qué nos dice APA? Que pues si bien no hay una paginación, usted puede colocar el párrafo exacto del que está extrayendo la información. Otros casos son citas de citas o las comunicaciones personales, que son las entrevistas, ¿sí? Esas citas de citas son las que, pues, sencillamente un autor también está tomando a otro autor y usted quiere hacer ese puente, ¿no? Esos dos autores también quiere incorporarlos en el cuerpo de su trabajo. Muy bien. Finalmente, digamos, o bueno, esta tercera parte tiene que ver con los componentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la lista de referencias, nos encontramos que, bueno, yo al inicio les comentaba que se acostumbraba a colocar la palabra bibliografía, pero esa bibliografía muchas veces no incorporaba trabajos que pues
hayan sido leídos. Entonces lo que nos dice APA, usted simplemente tiene que colocar lo que citó, ¿sí? Lo que leyó y lo que está citando en el cuerpo para que aparezca. ¿Qué pasa? Que cuando usted llega a la lista final de referencias, usted se choca con un sinnúmero de publicaciones y esas publicaciones pueden ser artículos de revistas científicas, pueden ser capítulos de libros, pueden ser libros completos, pueden ser páginas de internet, incluso ya normas APA nos permite incluir de pronto publicaciones que se encuentran en redes sociales como TikTok, como Facebook, como Twitter, ¿sí? Porque de pronto, y bueno, lo digo por lo que he visto en algunos estudiantes, ¿no? Que de pronto les gusta el formato video, les gusta lo que pronto, no, pues yo quiero tomar lo que dijo una persona en Facebook, ¿sí? Eso también pues usted tiene, no por el hecho que lo esté o lo encuentre en las redes sociales, usted no va a respetar los derechos de autor, porque esa idea no es propia. Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar algunos elementos que se encuentran en las referencias. Yo aquí no me voy a detener de pronto cómo se cita, cómo se referencia, por ejemplo, cada producto, ¿sí? Porque pues yo ahorita les voy a enseñar, bueno, les voy a mostrar una herramienta o varias herramientas para que ustedes se familiaricen con este tipo de publicaciones y los elementos que componen cada, digamos, cada producto o cada referencia. Acá, por ejemplo, yo tengo, ¿sí?, una referencia que es de un libro, ¿sí? ¿Cómo yo sé que es un libro? Porque lo que se coloca en cursiva es el nombre de la publicación, pero esto puede variar, repito, si es un capítulo del libro. Indistintamente, lo que ustedes tienen que identificar es la información del autor, la fecha, la información del título de la publicación y sencillamente la información de la fuente. Esto, digamos, estos 4 elementos son súper importantes. Ustedes tienen pronto claridad o logran identificar de cada publicación de la que extraen información, ustedes no van a tener dificultades en elaborar una lista de referencias. En ese sentido, encontramos algunas variaciones, ¿sí? Me voy a ir, o de pronto aquí voy a volver a mostrar este artículo, ¿no? Me permiten un segundito mientras baja. Y pues lo hacemos de forma un poquito más práctica, ¿no? Pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo primero que les muestro en las variaciones tiene que ver con que las referencias se van a enlistar en orden alfabético, según los apellidos de los autores, ¿sí? Y pues a diferencia de otros sistemas de citación, se coloca solamente la inicial de su primer apellido, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos estas referencias bibliográficas, encontramos apellido y encontramos las iniciales de sus nombres. Si ustedes se dan cuenta, los elementos, pues yo sé que, por ejemplo, acá esta cita, perdón, esta referencia es un artículo de revista, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que identificar son los elementos que les mencionaba al inicio: apellido, fecha, título y la fuente. Otro de los, digamos, de las variaciones que se pueden presentar en la lista final es que si algún trabajo citado no tiene autor, se citará por el título del documento, que es lo mismo que sucede con la citación en el cuerpo del texto. Si de pronto, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo no encuentro, por ejemplo, que esta publicación que se llama Teleniños públicos, Teleniños privados, pues sencillamente yo tengo que iniciar mi referenciación con el título de la publicación, que es Teleniños públicos, Teleniños privados. Dice,
Cuando haya más de una obra de un mismo autor, se organizarán de la más antigua a la más reciente. Ese es otro punto que nos está mencionando normas APA. Y pues acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos dos referencias que son del mismo autor. Y si se dan cuenta, esta es 2004 y esta es 2005. Dice, en caso de que un autor tenga dos obras del mismo año, se agregarán A, B, C al año de publicación dentro del paréntesis. ¿Qué pasa? Que yo puedo encontrar que un autor tiene dos publicaciones del mismo año. ¿Qué es lo que nos dice las normas APA? Que pues yo tengo que colocar adicional la letra A, B o C, que eso también se debe hacer en el cuerpo del texto. Dice acá, para los documentos de versión electrónica se debe indicar el URL o la URL, el localizador o el DOI, que es el objeto de identificación digital que hoy tienen casi todas las publicaciones en Internet. Anteriormente, sí, y pues aquí lo voy a enlazar con el punto número 6, acostumbrábamos a colocar la fecha de consulta. Y lo que nos está diciendo normas APA es que no debemos colocar, si lo consulté el, digamos, el 5 de mayo de 2022. No, usted simplemente debe colocar la URL o el DOI. Aquí voy a, digamos, señalar un producto que tiene, por ejemplo, DOI. Esta publicación o digamos esta referencia está en sexta edición. ¿Por qué sé que por qué sé que está en sexta edición? Porque se antepone esta palabra o esta partícula DOI. Lo que nos dice las normas APA en su última edición es que tenemos que colocar solamente la URL de donde se extrae, sin sencillamente colocar esta. ¿Sí? Pero, digamos, si es otro caso, si es un repositorio, entonces yo lo que coloco es el HTTP y pues lo que sigue a, digamos, el acervo de donde se está extrayendo la información. ¿Sí? Digamos, este artículo no tiene ese caso. Vamos a mostrar, a ver si pronto encontramos un caso así rapidito. Miren, por ejemplo, acá, que era lo que yo les mencionaba ahorita. La sexta edición nos decía que teníamos que colocar la fecha, ¿sí? Recuperado de. Esto ya no se emplea, sino que sencillamente yo coloco la fuente, el título de la publicación, ¿sí? Y coloco la URL de donde se está extrayendo esa información. Y bueno, finalmente los recursos de apoyo, ¿no? Nosotros, y de pronto para los que pronto no son expertos en citación o normas APA o lo que es la referenciación o diferencia, tenemos que guiarnos pues a partir de varios recursos de apoyo. ¿Cuáles son esos recursos? Los manuales de estilo, que de pronto, bueno, que hoy en día todas las universidades tienen. ¿Por qué? Porque las universidades, pues lo que están buscando es estandarizar la presentación de sus trabajos académicos. Entonces, pues acá yo les muestro la experiencia que tuvimos en la Fundación Universitaria San Mateo de publicar este manual que se llamó Escritura con Estilo. Y pues en ese manual nosotros no solamente compartíamos información con lo que tiene que ver con citas y con referencias, sino también con aspectos formales de la escritura, elementos que tienen que ver con la ortotipografía, la elaboración de un párrafo, en fin. O acá les muestro, por ejemplo, el documento que sacó la Universidad Javeriana, ¿sí? Que tiene que ver con un documento
muy actualizado, muy bien elaborado sobre la séptima edición de normas. Sin embargo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, otros recursos de apoyo, y eso es lo que tiene que ver, por ejemplo, en Word. Sí, aquí me voy a detener también muy rápidamente cuando ustedes, por ejemplo, estén creando un documento, ¿no? No, pues es que yo quiero elaborar un ensayo y pues me quiero apoyar de las herramientas que tenemos, digamos, en nuestro dispositivo electrónico. Entonces, por ejemplo, desde el Office, si por ejemplo yo tengo acá en Word, si nosotros nos paramos en las pestañas que tiene este programa, hay algo que se llama referencias. En esta caja nos va a permitir incluir acá una citación. Si yo, por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo sobre la industrialización en Colombia, ¿cierto? Un poquito. Entonces yo vengo escribiendo mi texto, sí, estoy súper inspirado y pues de pronto me encontré con una idea que quiero tomar de un autor, ¿sí? Entonces, aprovechando esas herramientas, yo me voy a dirigir a la caja de referencias y me voy acá donde dice citas. Dice insertar cita. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, o bueno, las ventajas que nos ofrece esta herramienta es que usted, si no tiene claridad al final, bueno, ya ustedes lo van a ver, ¿no? Pero ustedes se chocan con un material que puede ser un libro, un artículo de revista, un artículo de periódico, en fin, todas las publicaciones o los formatos que son permitidos incorporar en los trabajos académicos. Entonces, vamos a suponer que yo pues encontré un libro y que ese libro es de Pepito, que pues es Pepito Pérez, ¿sí? Entonces, Pepito Pérez, coloco el apellido, le coloco coma, Pepito, ¿cierto? Y entonces el título se llama Las empresas en Colombia. ¿Sí? Me va a pedir la ciudad, vamos a suponer que es Bogotá. Me va a pedir que la editorial, vamos a suponer que es de la Universidad Nacional. Y, por ejemplo, coloco el año, que es 2020. Yo le doy a aceptar y automáticamente me va a arrojar la cita, ¿sí? Entonces resulta que pues yo ya escribo, ¿sí? Coloqué todas las citas y pues yo al final quiero agregar mi lista de referencias, ¿sí? Y lo que me permite a mí, si bien acá dice bibliografía, ¿sí? Hay una pestaña que nos dice trabajos citados y yo simplemente le doy insertar y vean que automáticamente Word me arroja los trabajos que he citado en el cuerpo del texto. ¿Sí? Entonces, esto es una herramienta bastante práctica para, digamos, los que están iniciando en la escritura científica, en esta escritura académica, y les facilita, ¿sí? Muchísimo el trabajo. Pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la versión que está empleando pues este computador no es la séptima edición. ¿Por qué me doy cuenta que no es la séptima edición? Porque APA, en esta nueva versión, suprime lo que tiene que ver con el lugar de la publicación, ¿sí? Entonces, anteriormente APA nos decía, ¿sí? Que, por ejemplo, se tenía que colocar el lugar de publicación. Ya no. Sin embargo, encontramos los otros elementos que son apellidos, iniciales, fechas, título de la publicación
y la fuente. Asimismo, ustedes pueden encontrar otros gestores en la web, ¿sí? Que de pronto puede sonar como un poquito como para apoyar la sí, pues un poquito la flojera, holgazanería, ¿sí? Porque pues a veces como que, ay no, pues yo no sé qué citar o yo no sé cómo cito. Entonces, Internet, ¿sí? En ese universo, en ese mar de información y de páginas, nos ofrece una serie de gestores donde simplemente yo incorporo los datos y pues me arroja la cita. Ya, para no ir lejos, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo, digamos, muchas universidades a través de sus repositorios? Si, por ejemplo, yo entro a una publicación periódica, sí, estoy hablando de una revista científica, una revista de divulgación, ¿sí? Que ofrece, digamos, las plataformas institucionales, que ya tienen incluso cómo se cita. Y la ventaja, sencillamente, es que nos dice, bueno, usted la quiere en IEEE, la quiere en Chicago, la quiere en APA, y vean que automáticamente les va a generar la cita, con los mismos elementos que les he mencionado al inicio. Asimismo, pueden encontrar otras aplicaciones como Mendeley, como Zotero, en las que no me voy a detener mucho porque pues digamos un poquito más densa, pero las tres primeras, digamos, son, digamos, una ruta que muchos de ustedes pueden implementar en la elaboración de sus trabajos acá.